Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. Lo que vamos a estar analizando el día de hoy dentro de Matemática 2 se denomina ángulo. Vamos a estar viendo todas las propiedades y elementos de los ángulos. En primer lugar, vamos a estar analizando el concepto de ángulo. Un ángulo es la intersección de dos semirrectas en un punto. Por ejemplo, vamos a ir trazando un ángulo. Aquí, por ejemplo, voy a trazar un segmento. Fíjense aquí, otro segmento en donde se van a estar uniendo en un punto en común. Vamos a denominar punto O. Esto es un segmento que podemos denominar A y este segmento B. El ángulo es la abertura que queda entre estas dos semirrectas. Y yo lo puedo señalar en esta parte o en esta parte, pero lo que importa siempre es señalar en dónde queda esa abertura. Si nosotros queremos trazar ángulos con ciertas medidas, nos vamos a estar ayudando de un transportador de ángulos, que es este elemento que ustedes pueden ver aquí. Es una semirrecta. Bueno, este pequeño semicírculo, como ustedes pueden ver, tiene ciertas medidas que van desde el 0. Si se puede observar aquí un ratito, tenemos el 0. Y a medida que corremos, este semicírculo va hasta 180 grados. Entonces, si yo quiero trazar un ángulo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar un segmento, una línea, como ustedes pueden ver aquí. Si quiero, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, voy a trazar un ángulo de 45 grados. ¿Qué es lo que debo hacer? El transportador de ángulo me indica el centro de este elemento, de este instrumento. Eso va a ir en el origen, en el punto en común de mis semirrectas, como ustedes pueden ver aquí. Siempre el 0 debe ir en esa dirección. Fíjense que aquí está el 0 en la dirección de mi línea. Lo pueden también usar del otro lado si es que ustedes se sienten más cómodos de ese lado. El vértice va aquí y fíjense, el 0 está de este lado. No importa que traspase de repente el segmento que trazamos, pero siempre debe estar en línea con el segmento trazado. De derecha a izquierda tenemos aquí las medidas de los ángulos en el transportador. Un poquito más para la derecha, un poquito más para aquí. Ahí. Fíjense que aquí tenemos las medidas de 10 en 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente. Estas líneas que están en medio, fíjense aquí que es un poquito más larga, sería 5 grados. Esto sería 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados y así sucesivamente. Estas pequeñas líneas que están otra vez en medio, fíjense aquí, tenemos estas pequeñas líneas. Estas pequeñitas son de 1 grado. 1, después tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es contar 45 grados desde el 0. Siempre tengan en cuenta que es desde el 0. Entonces nos vamos 0, 10, 20, 30, 40 y 5. Entonces en dirección a ese puntito, a esa línea de 5 grados, vamos a señalar y vamos a unir estos puntos y siempre con el vértice de nuestro segmento. Prolongamos hasta la medida que queramos o que necesitemos. Y aquí ya tenemos un ángulo que mide 45 grados. Pueden llamarle aquí vértice U. Y de esa forma trabajamos muy sencillamente con el transportador. Ustedes tienen que ayudarse siempre con el transportador para obtener los ángulos que necesiten. Aquí también vamos a estar analizando la clasificación de los ángulos según su abertura. La clasificación de los ángulos según su abertura. Pueden ser ángulo recto, que es este que ustedes pueden observar aquí, el ángulo recto.
mide 90 grados. Aquí tenemos una abertura de 90 grados. Luego tenemos el ángulo obtuso, que es este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo obtuso debe ser mayor a 90 grados. Y el ángulo agudo, que es este que está acá, todo lo contrario. Este debe ser menor a 90 grados. Entonces tenemos el ángulo recto, el ángulo obtuso, que es mayor que 90, el ángulo agudo, que es menor a 90 grados, y el ángulo llano, que es este que ustedes pueden observar aquí. Una línea recta tiene una medida de 180 grados, que es justamente lo que mide nuestro transportador. Aquí tenemos nuestro transportador, tenemos, fíjense, la línea recta que aquí nos especifica 180 grados. Fíjense, aquí podemos incluso hacer una pequeña verificación. Siempre mi centro del transportador va en el vértice de mi ángulo. Aquí tenemos el 0, que debe estar en línea de mi segmento, y vamos hasta 90, señalamos 90, que está más o menos por aquí, y justamente se une aquí con el vértice, que es lo que está trazado aquí. Tenemos los 90 grados. Este ángulo de aquí lo podemos medir. ¿Cómo van a medir? El centro siempre en el origen de su ángulo, la línea en dirección al 0, y vamos a ir midiendo. Aquí termina nuestro segundo segmento y vamos midiendo hasta que podamos apuntar hasta donde señala con una regla. Se pueden ayudar con una regla también. A ver, ahí hasta donde señala nuestra línea. Fíjense allí. Tenemos aquí un ángulo que mide, contando desde el 0 en adelante. Aquí está desde 180, entonces fíjense desde el 0 siempre, empezando de la derecha, yendo a la izquierda para poder calcular la medida. Tenemos 0, vamos hasta aquí, es 120, y fíjense aquí me marca el puntito que yo señalé. Este ángulo mide 130 grados, pero ustedes pueden tener como parámetro el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es bien recto, tanto en forma vertical como horizontal. Por ejemplo, aquí yo puedo trazar uno de sus segmentos, es este, el otro segmento que vendría a ser este, y aquí pueden tener ustedes como parámetro, este mide 90 grados. Si yo trazo aquí otro segmento que sería este ángulo de aquí es mayor que 90 grados, por lo tanto este ángulo, el segundo que tracé, es un ángulo obtuso. Lo contrario, si yo tengo aquí un ángulo que mide 90 grados, un ángulo recto, y aquí, por ejemplo, trazo otro segmento más que va a tener una abertura menor a ese ángulo de 90 grados. Este ángulo de aquí es un ángulo agudo, porque hasta aquí teníamos un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo donde vamos a ir señalando qué tipo de ángulos comprende cada uno de sus lados. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos un ángulo. Ustedes lo pueden medir con el transportador o lo pueden hacer en forma intuitiva. Por ejemplo, este ángulo que tenemos aquí es un ángulo obtuso y lo pueden medir incluso. Aquí siempre el centro en el origen de nuestro segmento, en el origen de nuestro ángulo, mejor dicho, en dirección al 0 siempre va nuestra línea, y luego podemos ir viendo hasta dónde se extiende nuestro segmento, ayudados con una reglita para poder medir. Matemática 2 se trata de eso, chicos, de poder justamente trabajar con estos elementos. Y fíjense que mide casi 130 grados, mide aproximadamente 127 grados y un poquito más, que es mayor a 90 grados, entonces es un ángulo obtuso. Estos ángulos que tenemos aquí, teniendo de referencia el ángulo
recto estaría más o menos por aquí. En forma intuitiva, esta abertura es menor, por lo tanto es un ángulo agudo. Lo mismo pasa con este ángulo. Fíjense, aquí está la abertura, esta es mi línea, mi semirrecta, mi segmento. El ángulo recto tendría una semirrecta más o menos por aquí y esta abertura es menor, por lo tanto es un ángulo agudo. Pero ustedes lo pueden medir con el transportador. Fíjense, aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el centro del transportador en el origen, en línea con el 0. Aquí me marca mi línea, aquí está mi lado. Puedo señalar aquí en mi transportador y siempre voy contando desde el 0. El 0 está aquí. Tenemos 0, 10, 20 y fíjense que marca cerquita de 25 grados. 24 grados es lo que me diría este ángulo aproximadamente. 24 es menor a 90 grados, por lo tanto es un ángulo agudo. Aquí les voy a expresar mejor porque de repente parecía 240. Ahora vamos a analizar el concepto de bisectriz finalmente. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es la semirrecta que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Por ejemplo, aquí tracé dos ángulos. Fíjense, aquí tenemos una abertura, aquí tenemos otra abertura. Vamos a medir con nuestro transportador. Aquí tenemos, voy a usar del otro lado para que podamos partir de 0. El centro del transportador siempre en el origen. Aquí tenemos el 0 y vamos a ir de derecha a izquierda. Aquí me señala, con la regla siempre me voy ayudando para medir exactamente. Ahí señalé con un puntito y tenemos entonces aquí un ángulo de 100 grados. Pues yo marqué aquí 101 aproximadamente, entre 100 y 101 grados, porque pasa los 100 grados, casi 102 grados. Entonces, si nosotros tomamos esto como 102, porque creo que alcanza 102 grados, calculando mejor, tenemos 102 grados de medida total para este ángulo. La bisectriz debe medir la mitad. Por lo tanto, si dividimos 102 entre 2 queda 51 grados. Entonces debo calcular aquí entre estos dos ángulos, semirrectas, nuevamente tengo que generar un ángulo que mida 51 grados. Entonces voy desde el 0. El 0 siempre debe estar en línea con mi segmento, chicos. Tengo 0, voy hasta el 50 y marco 51, una línea más. Fíjense que estoy marcando. Luego voy uniendo con el origen. Tengo que unir con el origen. Ustedes le dan la longitud, la medida que ustedes deseen. Entonces aquí tenemos a la bisectriz. Esta semirrecta que tenemos aquí divide a este ángulo en dos ángulos iguales. Este mide 51 y este mide 51. Entonces tenemos aquí dos ángulos iguales. Y este segmento o semirrecta se denomina bisectriz. Esta semirrecta que tenemos aquí. Les estoy demostrando todo esto, chicos, en forma bien casera, ya que de hecho de esa forma ustedes van a ir trabajando con sus elementos en sus cuadernos y en sus casas. Aquí tenemos otro ángulo para hacer otro ejemplo más. Tenemos el centro de nuestro transportador en el origen o en la intersección, mejor dicho, de estas semirrectas, como siempre. Aquí tenemos, chicos, el 0 en dirección a mi semirrecta, siempre a mi línea, siempre. Voy a hacer la medida total primero. Me señala aquí y tenemos una longitud de 40 grados aquí con mi ángulo que se formó. Entonces lo que voy a hacer es dividir este 40 en 2. 40 dividido 2 sería 20. Por lo tanto, aquí voy a medir desde 0 siempre. 0, 10, 20 y señalo ahí con un punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Unir ese punto con el origen
de nuestro ángulo. Recuerden que la medida, la longitud deseada, ustedes lo van a colocar. De hecho, la medida de un ángulo no depende de qué tan prolongados sean sus lados, sino más bien de la abertura entre esas semirrectas o esos lados que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos un ángulo de 20 grados y aquí también tenemos un ángulo de 20 grados. Este segmento que está aquí se denomina bisectriz porque divide a este ángulo que era el original en dos ángulos iguales. Y bien, chicos, de esta forma entonces vamos ya terminando lo que corresponde a la clase de hoy. Espero que les haya sido útil, que hayan comprendido para que puedan realizar sus actividades de la clase de hoy. Éxitos, fuerza y nos estaremos viendo en una próxima edición.